En la feria de 1919 se creó el Club Ellín Deportivo por un grupo de entusiastas del fútbol. Hoy les hablaremos de la historia de este club, del trofeo de feria y charlaremos con una leyenda. Aquí comienza la Feria Antigua. Y nos encontramos en el complejo polideportivo Santa Ana para hablar del fútbol, el fútbol en la feria y también la historia del fútbol, que también va ligada a la historia de Ellín. En 1919 se hizo el primer club de Ellín, el Ellín de fútbol, en plena feria, pero también años más tarde pues se hizo, gracias a la persona con la que vamos a hablar de la historia del fútbol, la historia del deporte de Ellín, gracias a Gonzalo Tomás Pintor, pues el trofeo de feria. Muy buenas, Gonzalo, y cuéntanos, el fútbol no va ligado a la historia de Ellín y también a la historia de nuestra feria, ¿no? Bueno, hay que ser sincero y decirte que el trofeo feria empezó a instaurarse en la feria de Ellín precisamente porque el Ellín Deportivo era filial del Albacete aquel año, y entonces en el contrato que habíamos firmado ellos se comprometían a venir dos partidos con el equipo titular de primera división, que estaba entonces Benito Floro. Y entonces decidimos que en la feria, pues yo no me acuerdo si lo hacíamos el martes o el miércoles de feria, fue cuando empezamos a hacer el trofeo este, que por cierto el campo se llenaba. Iba metido en el programa de feria, pero me acuerdo, claro, ver un equipo de primera división con todo el auge que tenía entonces el Albacete Balompié, pues se llenaba, ¿no? Y daba gusto ver el campo. Yo recuerdo de ser pequeño venir a ver sí, a Salazar, a Catali, a Conejo, efectivamente, verlo jugar, a Benito Floro también, que era un entrenador. Sí, aparte que me acuerdo que cuando el Albacete subió a primera para la inauguración de Santa Ana, precisamente cuando hacía muy poquitos días que se había proclamado el Albacete campeón había ascendido a primera división. Salazar, a Conejo, a Benito Floro, bueno, y entonces el Ellín, fíjate que estaba en segunda regional, y enfrentar un equipo de segunda regional en el cual esa alineación estaba Josico, con 16 años, que era cadete, y debutó Josico con el Ellín en ese partido del Albacete Balompié. El resultado no lo digo porque, pero oye, es lo de menos, ¿no? Oye, Gonzalo, ahora hablaremos más del trofeo de feria, cómo fue, cómo evolucionó en el tiempo, pero cuéntanos, nos encontramos en Santa Ana. Sí. ¿Para ti qué significa este campo y qué sensaciones tiene? Hombre, venir a Santa Ana para mí es muy grande, ¿no? Porque fíjate que venía con mi padre. Cuando tenía 7 años ya me traía mi padre, que vivíamos en el Cerro San Rafael, y me traía aquí al viejo Santa Ana, ¿no? Por eso te digo que Santa Ana, deportivamente hablando, lo ha sido todo para mí. Primero, el Ellín Deportivo, que fue el primero que se fundó. Antes, cuando hablabas de la historia del fútbol, has dicho Ellín Fútbol Club, no sé qué. El verdadero nombre del Ellín Deportivo, que luego si quieres te lo aclaro, es Ellín Deportivo. Lo que pasa es que ahora mismo, desde que vino la Azerbaiyana, hubo una deuda tan importantísima que se dejó a deber. Pues me parece que la deuda son 30 y tantos mil euros, y mientras no se pague, el Ellín no puede llamarse Ellín Deportivo. Y ahora se llama Ellín Club Fútbol. Pero bueno, esta circunstancia que estoy contando, a pueblos como Villarrobledo, como Socuéllamos, como Tomelloso, son ciudades como Ellín, un poquito más grandes, Alcázar de San Juan, todas han tenido que hacer lo mismo, es decir, no pagar la deuda y inscribirse con otro nombre, que es lo que ahora mismo actual estamos en el Ellín. No podemos llamarnos Ellín Deportivo, pues bueno, ahí está la deuda y tenemos que llamarnos Ellín Club Fútbol. Oye, cuando se presentó la nueva temporada del Ellín Club de Fútbol, hablaba yo pues tanto con el entrenador como con el presidente, que en Ellín no tenemos esas sensaciones, ¿no? que nos merecemos, ¿no? Estar en tercera, ya que hemos pasado tantos años en tercera división, ¿no? Creemos y nos merecemos estar en tercera. Hombre, el Ellín sí que todavía, si se hace un recordatorio de lo que es la tercera división castellano-manchega, sí que todavía debe estar de los primeros, porque hemos sido 3 veces campeón y porque hemos jugado 6 playoffs,
quiero decir que el Ellín es un equipo, Ellín Deportivo es un equipo que tiene que sonar aún todavía en la historia de Castilla-La Mancha, futbolísticamente hablando, sí que tiene que sonar todavía con fuerza. Otra cosa es la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Lo que yo sí te diría es que Ellín no hemos tenido nunca suerte, porque fíjate, ahora que está permitido llevar una casa comercial dentro del nombre del equipo, que antes estaba prohibido. Pues fíjate, el Socuéllamos, por ejemplo, subsiste con el nombre de Yugo Socuéllamos, el Villarrobledo con bodegas, no sé qué, Villarrobledo, ¿sabes cómo te digo? Y en Ellín sí que es verdad que aunque hay muchas empresas, pero no hay una empresa, tendría que ser tipo Candy, ¿no? Por poner un ejemplo, Candy Ellín, o cuando estaba, bueno, o La Yutera, pero bueno, eso son palabras mayores, ¿no? Aquí en Ellín no hay una empresa así de las características, como yo digo, de Socuéllamos, que es la bodega que recopila todos los vinos de por allí, y mira, ahí lo tienes, Yugo Socuéllamos, y tienen una ayuda increíble, pero eso se mantiene un pueblo de la mitad como Ellín, y se mantiene ahí en tercera división. Pues ojalá y encontremos a una empresa que tenga ese compromiso como lo tienen en Socuéllamos. Vamos a otro sitio y continuamos hablando. Venga, muy bien. Y ahora les presentamos a una leyenda del fútbol ellinero. Jugó desde los 16 años y debutó en 1966. Finalizó su carrera deportiva en 1984. Era un jugador todoterreno, excepto de portero y defensa central, jugó en todos los puestos. Uno de esos jugadores que todo entrenador quisiera tener en sus filas. Solía ser el encargado de marcar al jugador del equipo contrario más importante. Cuenta que un ojeador del Real Madrid se interesó por él, pero el Ellín no quiso desprenderse de este gran deportista. Bueno, soy Miguel Ángel Langa Oliva, en el cual los mejores años de mi vida han sido jugando a fútbol, y sobre todo aquí en Ellín, que he estado 7 o 8 temporadas, en las cuales he disfrutado una barbaridad. Y luego una de las cosas más felices me hace es que he conocido un montón de compañeros y de amigos que me han hecho sentir, pues yo que sé, mucha alegría y mucha felicidad. Y en muchos de ellos me los he encontrado jugando en contrarios a mí y todas estas cosas, y el coger, saludarte y hablar con ellos ha sido siempre un placer. Luego después pues he tenido también la oportunidad de jugar en otros sitios. Por ejemplo, el Ellín, la temporada 70-71 me cedió al Caravaca. Estuve allí en el Caravaca jugando, y cuando faltaban 10 o 12 partidos para coger y terminar la temporada me volvieron a reclamar, porque como era cedido jugaba la Copa de Federaciones y ellos creyeron interesante de que jugara con el Ellín. Y tuve la mala suerte de tener una lesión de fibras inguinales, y eso pues me truncó un poquitín la continuidad y haber terminado la temporada total jugando con ellos, lo cual fue para mí una satisfacción enorme el subir a tercera división y conocer a tanto jugador bueno y extraordinario como había. Hablamos con Langa, también conocido como Chapi, ¿no? Ese mote que tenías futbolístico. Miguel Ángel, cuéntanos tu experiencia, el club, cómo ha cambiado y cuáles fueron tus inicios. ¿Cómo empezaste tú a jugar al fútbol aquí en el Ellín? Pues yo empecé, estábamos en un campeonato en Capuchino, que yo había formado un equipo, y entonces pues fueron allí a vernos el maestro Piliso, a ver a todos los zagales que más o menos interesaban para el juvenil. Y entonces fue eligiendo unos cuantos y allí empecé a jugar. Y estuvimos pues era el año 66, 67, me parece que era 67, 68, y hizo un equipo en el cual jugamos, que no llegamos algunos de nosotros a terminar con el juvenil, porque yo me pasaron a los mayores con 17 años y te digo la verdad, fue una experiencia inolvidable porque te sentías como el hijo de ellos, te cuidaban, te aconsejaban. Y era muy bonito, con gente que tenía ya experiencia, con 27, 28 años, con 30 años, y eso fue extraordinario. Además tuve la oportunidad de jugar con gente de aquí de Ellín, como por ejemplo Pepe Serna, con el Negri, con Domingo, que decían el Mangas, luego después Escarcha, que era de Tobarra, Amando, y yo era pues, un crío al lado de ellos, y la verdad me sentía extraordinario y privilegiado totalmente. Oye, el banquillo, nos cuentas de pues, algunas personas, ¿no? Pero ¿cómo era el banquillo? ¿Cómo era esa relación? Tú, si eras de los más jóvenes cuando empezaste, esa relación entre los capitanes o los que tenían más peso en el vestuario, ¿cómo era?
pues la relación era buena, sobre todo cuando ellos tenían interés por ti, de verte jugar y todas estas cosas. La verdad es que te cuidaban y aconsejaban que no, el chiquillo tiene que salir, este tiene que jugar, porque ahora mismo está en un buen momento, si luego hace falta quitarlo, se le quita y punto. Pero entonces te encontrabas, ya te digo, totalmente respaldado por ellos y te encontrabas que parecía que estabas en una nube y era extraordinario, eso era fabuloso. Oye, ¿cómo ha cambiado el fútbol, sobre todo el fútbol en categorías inferiores, en segunda, en tercera, y también sobre todo los campos, ¿no? Porque ahora vemos que tenemos aquí en Santana un campo estupendo con césped artificial. ¿Cómo era? ¿Y cómo eran algunos de los campos donde jugabais? Hombre, algunos de los campos donde jugábamos, aquí el campo de tierra mejor que había en toda la región, tanto de Alicante como de Murcia, como de Castilla-La Mancha. Cuando en Castilla-La Mancha habían entonces muy pocos equipos. A lo mejor estaba Tarazona, Madriguera, Almansa y Albacete. Entonces era prácticamente muy pocos campos que estuvieran de tierra, pues 1 o 2 aquí. Y luego después por ahí pues sí te encontrabas, por ejemplo, ibas a jugar a la Elda, ibas a jugar a Cartagena, ibas a jugar a la Lorca, y todos esos campos eran campos de hierba. Entonces te encontrabas que parecía que estabas jugando en una nube, porque yo tengo una experiencia que aquello yo me quedé totalmente asombrado y estuve en el primer partido que jugué de noche, lo jugué contra el Hércules, allí en Alicante. Y me acuerdo perfectamente que me mandaron un balón, salgo corriendo el balón y me dijo Villegas, dice, chaval, que la portería nuestra es que la portería contraria es la otra. ¿Dónde vas? Y yo dije, ¿dónde voy? No, fueron anécdotas de estas que hay, una experiencia tremenda. Ya te digo, siempre las zagales jóvenes con las plantillas de Lellín nos hemos sentido privilegiados por la ayuda, yo que sé, que nos cuidaban, una barbaridad. Además, alguien, por ejemplo, jugábamos un partido. Me acuerdo perfectamente en un partido en Cieza, de que le hice una falta a un contrario y se tiraron todos allí a mí. Y me acuerdo que Marianín y otro jugador que estaba allí dice al chaval ni reñirle, si no te voy a morder el guajerro. Es verdad, sinceramente así. Y entonces tú decías, pues yo no voy a tener miedo a esto, ¿qué va? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia jugando en el Lellín? Pues mi mejor experiencia jugando en el Lellín ha sido, por ejemplo, jugar contra equipos que estaban en primera división y sobre todo lo que te he comentado de jugar contra el Hércules, y estaba Perico Serrano y Carcelén, y decir, venga, gallinero, que tú eres de los buenos. Entonces sientes así, dices tú, ¿quién es? Entonces te das cuenta que son ellos. Todo eso te anima mucho. Y luego también el jugar, por ejemplo, con el Lellín y que vayas a un campo y que, por ejemplo, el entrenador contrario vea, dice, cuidado con el chaval que este es una rata que en el aire y tal. Y eso te emociona y te gusta, ¿no? Y si consigues marcar un gol, todavía más, porque entonces llega allí, me acuerdo de jugando en Huelca con el Calense, él coge el entrenador, empatamos a 1, marqué el gol del empate, y cuando entramos me echa el brazo por encima, me coge una oreja y dice, ya os lo dije que era una rata. Entonces, que te reconozcan por ahí y te digan, coño, el chaval pues Langa, joder, qué bien, qué tal esto. Porque también tengo otra anécdota que me voy jugando contra el Cartagena, que resulta que me dice, Langa, ¿todavía estás jugando tú por ahí al fútbol? Digo, ¿pues qué edad te crees que tengo? Y tenía 26 años. Digo, es que tengo 26 años. Lo que pasa es que al empezar con 17 hasta los 26 son muchos años de que te vayan viendo un año, otro año. Y esas experiencias son fabulosas. Oye, ¿y cómo ha cambiado el fútbol? Porque antes el fútbol era, como mínimo, mucho más duro, ¿no?, que ahora. No solamente más duro, sino más alegre, más apasionado. Porque ahora mismo tú eres, por ejemplo, de un equipo en el cual te gusta, te entusiasma, y cuando lo ves que en el centro del campo da 27 pases y luego después se la vuelve a echar al portero cuando tiene oportunidad de ir hacia adelante, yo te digo la verdad, es que me aburre. Porque antiguamente yo me acuerdo que este entrenador que te comentaba antes, José Sierra, era un hombre que decía, mirar, el fútbol es atacar y gana el que más goles mete. Hay que llegar a la portería, contarles los menos pases posibles. Jugar para atrás o regatear es ni más ni menos que un recurso cuando no tienes a quien sársela. Entonces lo que tienes que hacer es estar jugando con mucha gente y dices que cuanto más tiempo tengas el balón, pues menos tienen oportunidad de esto. No, señor, porque luego después de tener tú el balón, por ejemplo, 80 minutos, en el minuto 90, te mete en una pera y cuando lo resuelves. Es imposible, ¿no? Pues entonces hay que jugar a ganar, a jugar al fútbol. Y sobre todo en casa hay que ser así y hay que ser valiente también fuera. Hombre, cuidando, hay que saber marcar. Ahora, hoy en día, hay una falta, la gente, yo veo que muchas veces los marcajes en el área se hacen por zona. Y yo creo que cuando hay gente peligrosa, que ahí lo ves que son capacitados para marcar de un gol,
hay que estar pendiente de él. Porque yo tengo la experiencia aquí, me acuerdo de uno de los últimos partidos jugando contra la Orihuela, que íbamos en el primer tiempo perdiendo 0-2. Y cuando entramos a la caseta, entró el entrenador y dice, pero yo no sé, pero no tienes un poquitín de punto honor, no os da vergüenza. Vosotros que no sentís nada, vamos a ver, hombre, ven que tiene eso. Y le metimos 3 goles en el segundo tiempo. Y eso es lo que me gusta del fútbol, que no tienes que estar pensando, vamos perdiendo, vamos esto, lo otro, sino que hay que luchar, jugar y hasta el último minuto. En la feria de 1942, en el antiguo campo de fútbol de las Puertas de Madrid, el Ellín se enfrentó contra el Atlético de Madrid en un partido amistoso con Ricardo Zamora como invitado de honor, el que luego, en 1959, daría nombre al Trofeo Zamora, que se otorga al portero menos goleado de la Liga. Han pasado muchos y muy buenos jugadores por el Ellín, primera figura, ¿no? Hablabas antes de Josico, que es una insignia en Ellín, por supuesto, pero han pasado muchos y muy buenos. Hombre, la verdad es que, sobre todo, fíjate que fuimos filial del Albacete 2 años y nos dejaba 6 o 7 jugadores. Y te podría nombrar a Bodipo, que jugó en Primera División muchísimos años, Alberto Castellano, Chito, Josico y Eloy, pero precisamente tuvimos una suerte que yo creo que gracias a eso también es verdad el ambiente que se respira ahora de tantos chiquillos, porque claro, tú imagínate que Ellín, Tobarra, el pueblo que tú me quieras, Cieza, pues de momento sale de las escuelas deportivas un futbolista de la talla de Josico, que estuvo a un minuto de jugar la final de la Copa Europa y de tantas temporadas en el Villarreal, y luego capitán de la selección sub-21. Parece así poca cosa, pero eso fue y luego tener un delantero centro de las características de Eloy, que siempre que me veía el Albacete Balompié, el presidente del Albacete Balompié me decía: Gonzalo, por tu culpa no tenemos Eloy. Digo, ¿cómo por mi culpa? No, porque fue una jugada mala del Albacete, el decir que no querían a Josico para el equipo de preferente, ¿no? Y claro, Josico se buscó la vida, se fue al Eloy, estábamos hablando, se buscó la vida, se fue al Yeclano, del Yeclano al Hospitalet, y del Hospitalet ya fue cuando empezó como un meteorito a subir en Las Palmas, y luego Córdoba, Castellón, estuvo en muchos equipos, ¿no? Ya te digo, una característica, un goleador, que entonces se pagaba, ¿no? Que Josico era la regularidad, era la constancia, pero lo de Eloy fue un boom, porque a ver quién enseñó a Josico. Nos preguntábamos muchas veces cuando veíamos las escuelas deportivas de ahora. Josico nació de la barriga Josico, Eloy salió de la barriga de su madre y lo hizo su madre, porque el que le diga Vicky hizo a Eloy, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso te digo que yo creo mucho en la genética en el aspecto deportivo, ¿no? Cuando tú has jugado de portero y ves que tu hijo también juega, ¿no? Pues piensas que la genética tiene mucho que decir. Luego también está la profesionalidad que la persona saque, ¿no? Pero lo de Eloy y lo de Josico fue fundamental para que hoy Santana se vea como se ve. Esa es mi opinión, ¿sabes? Oye, hablábamos al principio de las sensaciones, de cómo te traía aquí tu padre, ¿no? Falta, ¿no? Un poco de apoyo, lo vemos temporada tras temporada, que las directivas del club intentan que la gente venga, que vean las gradas llenas. Nos falta esa ilusión, no sé si quizás sea por las teles, la facilidad de ver los partidos, o no sé, o que hemos perdido la ilusión en Ellín. ¿Tú qué crees? No, lo has dicho tú muy bien, porque sois periodista y porque sabéis de lo que va la cosa, ¿no? Es decir, nunca volverá a ver la gente que hubo antaño en los partidos de fútbol. Tercera división, preferente, daba igual. Es que, como tú has dicho muy bien, imagínate la oferta televisiva que hay hoy día en cada casa, en cada hogar, y dices tú, bueno, pero ¿cómo es posible? Si vienen 300 personas ya es una entrada muy grande. ¿Por qué? Porque una persona en su casa, en su sofá, en su sillón, tomándose su café, puede ver al Real Madrid o al Valencia o al Atlético Madrid o al Atlético Bilbao o al Azerbaiyán o a cualquier equipo del mundo. Hay una oferta tan grande, o motorismo o automovilismo o los toros en Castilla-La Mancha. Es decir,
ya no va a ser igual nunca. Ahora lo que se está luchando, lo que estamos luchando los equipos de tercera división y de las de regionales, es por tener una franja horaria. Porque lo que te voy a decir parece increíble. No se puede conseguir por el poder que tienen las televisiones, por la oferta de dinero. Es decir, lo que buscan los equipos como Lellín, por ejemplo, sería que se estabilizase, que hubiese una franja horaria entre las 4 y las 6, para que tú dijeras, bueno, yo pongo el partido a las 4, que no va a haber ningún partido ni del Madrid, ni del Barcelona, ni de nadie, pero no lo consiguen, porque es tan fuerte la oferta televisiva y el dinero, y que por otro lado pienso que es justo, es que sería muy justo, porque ¿quién se atreve? Bueno, ¿quién se atreve? No tienen más remedio. El Lellín empezará la liga y tendrá que poner los partidos el domingo a las 4, pero es que da igual que lo pusiese el sábado, porque también habría... Y entonces por eso te decía que la pregunta que me has hecho va a ser imposible. No, nunca va a haber, nunca, salvo los momentos especiales que te voy a decir. Es decir, si aquí hay un concierto en la feria de Joaquín Sabina, o de Maná, o de Malú, o de... ¿Sabes cómo te digo? Ya ibas a decir una fase de ascenso o algo así. Claro, pero te digo, son momentos puntuales. Sí. A mí me puede costar el concierto de Joaquín Sabina 100 euros, 150, que yo voy a venir. Pues cuando había playoff, la gente se llenaba el campo, pero eran momentos excepcionales, momentos puntuales. Y entonces sí que hay afición, pero la afición que hay ahora mismo está viviendo lo que hemos dicho. La sociedad cambia muchísimo. Y entonces, pues ya te digo, a ver quién trae a la gente que se puede quedar a ver al Real Madrid. Yo, por ejemplo, yo no voy a ver, mientras viva, no voy a dejar de venir a Santana. Yo veo a Lellín y después me entero que el Madrid ha ganado 4-0 y ha sido un buen partido. Pues como tengo la oportunidad de echarlo para atrás, pues lo veo. Pero a Santana vengo, porque el rato ese no me lo quita nadie, de unos cuantos que nos juntamos, ¿me entiendes? Es más, ¿cómo te diría? Emotivo. Porque venir en segunda regional dirás tú, pues tampoco creo yo, pero sí, me gusta venir a Santana. No, pero evidentemente es importante apoyar el deporte local, a los equipos locales y la fuerza que da pues la grada, la afición, eso no lo da nada. No, yo este año, por ejemplo, yo no soy directivo, pero le he prometido a un directivo, digo, voy a ayudar, y le he hecho, desde la playa, le he hecho 40 carnets, 40 socios le he hecho, sí, ¿no? Sí. Y lo que tú decías, bueno, puede ser que tú no vengas, porque tengas otras ofertas, pero puedes ayudarte, puedes hacer socio. ¿Sabes cómo te digo? Y hay muchísima gente aunque no vengan, que te dice, dame socio. El carnet, que quiero colaborar, y luego no vienen por lo que te he dicho, porque hay gente que dice, bueno, pero como viera el fútbol, si quiero ver el Bilbao, quiero ver el Atleti. Ese es el problema actual hoy día. No, eso de que antes venía mucha gente y ahora no viene, es porque la gente... No. Yo creo que no. Hombre, la sociedad cambia bastante, pero si hubiera un buen equipo, quiero decir un buen equipo, a ver, un equipo que estuviese en tercera, fuera por arriba, porque la gente somos así de hipócritas, sí. Es decir, si el equipo va bien, sí, pero claro, como yo le decía a mucha gente, pero es que para que el equipo vaya bien, lo que necesito es dinero al principio, para quedarme con buenos jugadores. Oye, la pescadilla, que se muerde la cola. Ese es el problema que tiene y que veo que está teniendo el deporte local, no solo aquí en Ellín, sino en muchos otros sitios. El trofeo de feria, nos has contado que empezó por ese convenio. ¿Por qué llegáis al convenio y cómo lo conseguís con el Albacete Balompié? Buah, porque había que sacar de debajo de las piedras, ¿no? Y un día hablando con Argandoña, que era el presidente por entonces del Albacete Balompié, me dijo, tenemos un gastazo con el equipo de tercera división y ahora en primera, y le dije yo, pues lo tiene muy fácil, pues el Lellín está en tercera, tiene un campazo, y me dijo, lo vamos a estudiar. Y de aquella conversación con Argandoña salió el que Lellín fuera filial del Albacete Balompié, porque otros años fuimos equipo colaborador, que es distinto. Es parecido, pero no es igual, porque siendo equipo filial, pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo que es maravilloso para nuestros oyentes. Josico jugó un sábado en el Nou Camp, marcando a Stoico, y al día siguiente estuvo espera que te lo diga, en
un pueblo que se llama Malagón de Ciudad Real, y el equipo se llamaba Atlético Teresiano, campo de tierra, embarrado, y ganamos 1-6 y marcó Josico 4 goles. Fíjate, de jugar el sábado en Barcelona marcando Stoico y al domingo siguiente con el Ellín en el campo del Atlético Teresiano de Malagón. Y entonces nosotros nos reíamos mucho cuando decíamos, la hostia, Josico, cuéntanos, marcando a Stoico y al domingo siguiente jugando. Se daban paradojas muy... muy... Oye, y este trofeo de feria empieza por el convenio con el Albacete Balompié, por esos 2 partidos que teníais, pero luego, ¿cómo se mantiene en el tiempo? Pues ahora no lo sé, por ejemplo, esta feria que no he leído todavía el programa, no sé si viene... pero ¿También se juega con el Albacete Balompié? No, porque ahora no tendrán el convenio. El Albacete venía cuando existía el convenio, que éramos... Pero después yo he visto equipos aquí en el trofeo de feria como el Yeclano, como el Jumilla. Y cuando el pobre Manolo, que en paz descanse, hacía el trofeo, traía también equipos buenos, es decir, de Cieza, que no pillasen muy lejos para que no fuese el desplazamiento muy costoso, ¿no? Y me acuerdo que la copa la compraba el ayuntamiento, y venían la reina, el alcalde, y luego, fíjate tú, con el convenio también se instauró el trofeo Ciudad del Tambor, que se hacía Jueves Santo, pero me acuerdo que ese partido, créetelo, lleno el campo a rebosar, ¿no?, con la visita del Albacete. Y venía, bien me acuerdo, gente de Albacete, una enormidad. ¿Por qué? Porque aprovechaban para venir allí y ver la procesión después, o ver las tamboradas. Y yo, que me ponía en la puerta vendiendo papeletas para la rifa del tambor, sí que rifamos un tambor, pues me acuerdo que la entrada era... Bueno, me acuerdo que un día, no sé si me dijo Rafalete que se había batido el récord de gente, no de taquilla, porque se hizo más de los años del Sevilla Atlético, del Algeciras, que Jesús se tiene que acordar de esos partidos, el campo lleno, o de San Pedro de Alcántara. ¿Y cuál era el objetivo del trofeo de feria? ¿Aumentar taquilla, sacar un poco, enseñar al equipo, enfrentaros contra los grandes también? No, hay que ser sincero, hacer taquilla, porque teníamos nóminas muy importantes, ¿no? Y todo lo que fuese rascar dinero de donde fuese, y el trofeo de feria era igual, que te digo, que el de Ciudad del Tambor. La gente que hay Jueves Santo en Ellín, y gente que venía de fuera y decía, joder, vamos a ver el campo cómo está y a ver el equipo cómo es. Mucha gente de fuera, porque decía yo, si algún día se le ocurre venir, porque se había instaurado ya lo de las peñas, y entonces la gente de allí no venía, era todo gente de fuera y gente de Albacete, era increíble. Y Gonzalo, vamos a terminar. Me gustaría que nos contases cuál ha sido tu mejor momento aquí en este campo, el mejor momento que recuerdas. Hombre, un momento muy importante para mí fue cuando debuté, ¿no? Solo con 17 años, jugar en la tercera división aquella. Os parece fácil, pero con 17 años se te arruga la garganta, ¿no? Compañeros míos de aquel equipo, Pepe Serna, Emilio Sánchez Villena, Miguel Borredá de Garamón, eso no se me puede olvidar en la vida, porque ya te digo, no había equipos juveniles y solo tenía 17 años, ¿no? Oye, cuando debutó tu hijo, que fue algo similar, un poco diferente, pero también era bastante joven, ¿no? Sí, es distinto. Yo me acuerdo que estaba con tu padre el día que tuvo que jugar el Nacho en los playoffs, se lesionó Tomás. Correcto. Y era contra el Maracena, y tuvo que salir, y yo me acuerdo que le dije una frase, digo, para esto sirven los reservas honrados como tú, que bajan a entrenar todos los días. Digo, no se trata de que seas uno más, porque yo siempre he pensado que un equipo lo componen los 30 o los 27 que hay de plantilla, ¿sabes cómo te digo? No puedes jugar 2 porteros, pero cuando te reclamen para jugar tienes que estar ahí, tienes que estar y demostrar que has trabajado durante todo el año, ¿no? Y bueno, yo
sinceramente creo que Nacho cuando requirieron su participación estaba ahí, pero lo que más me gustaba de él era lo de los entrenamientos, tener que venir todos los días a entrenar sabiendo que el domingo no ibas a jugar, y eso me parece de ser un buen profesional. ¿Y peores momentos o el peor momento que recuerdes? Sí, el peor momento, te lo digo, el día de San Pedro de Alcántara, con todo Ellín metido en el campo, que solo nos faltaba un punto para ascender de categoría. Mi padre era un gran aficionado al fútbol, y yo me acuerdo que cuando mi padre murió, en mi interior yo decía, yo tengo que hacer algo en el fútbol, yo tengo que hacer algo en el fútbol. Y cuando fui presidente y estuve ahí rozando con las uñas, porque habíamos ganado los 4 primeros partidos de playoff con goles de Josico. Y llegar a este partido aquí, ver todo allí metido, la televisión de España, TVE, se dice así. Televisión española. Televisión española aquí, televisión local también. Y ver la gente como estaba ilusionada, empezamos marcando. Estuvimos 20 y tantos minutos en segunda división B, ¿no? Pero de todas formas te voy a decir una cosa, ese es el peor momento, cuando nos eliminó San Pedro de Alcántara. Pero quiero decirte que los playoffs son como una ruleta rusa. Bueno, no está bien puesto el símil, pero es decir, pierdes el playoff y ya parece que no has hecho nada, has quedado campeón de liga. Los que no han llegado a playoff sí, ahora han quedado peor, claro. Eso, me parece como muy injusto que un equipo que quede campeón de liga no suba directamente. Ahora lo quieren cambiar, ¿no? Pero injusto, que te quedes segundo, tercero y cuarto y juegues unos playoffs, me parece de maravilla, ¿no? Porque es darle una oportunidad a los que no han tenido el privilegio de quedar primero. Pero quedar primero y tener que jugar los playoffs me parece tan injusto, pero sea quien sea el equipo, ¿eh? Y entonces nos faltó, y mira que lo hemos rozado, porque de eso se acordará tu compañero, ¿no? Con el Algeciras, con la línea de la Concepción. Pero es que los playoffs entonces también estaban mal distribuidos. Luchamos muchísimo y gracias a Dios hoy son sorteos puros. Es decir, te puede tocar con La Coruña, te puede tocar en Barcelona, y antes no, antes siempre teníamos que jugar con los andaluces y con los extremeños. Y claro, Andalucía, para que la gente nos entienda, nuestros oyentes, Andalucía es lo más difícil, porque hay muchos pueblos y pueblos muy importantes, ¿no? Gonzalo, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado un poco de la historia del fútbol de Ellín, del trofeo de feria, y sobre todo muchas gracias por todo lo que has hecho por el deporte de Ellín y sobre todo por el fútbol. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros, y os deseo de verdad que sigáis con vuestra labor, porque por ejemplo en Semana Santa me acuerdo mucho de vosotros, porque toda esa gente que está enferma, toda esa gente que no puede salir y que pueda estar viendo las procesiones, o cuando antes los partidos en tercera se retransmitían los partidos, a mí me parece que ese trabajo no está pagado con nada. Muchas gracias a vosotros. Pues aquí Gonzalo Tomás Pintor, 13 temporadas como presidente, también como jugador, una vida en el deporte llinero, en el fútbol del Ellín Deportivo.